amigos de Contexto? Grabando desde nuestros hogares, como ya es costumbre en este tiempo del COVID-19, tratamos de llevarles informaciones certeras y principalmente queremos informar sobre este virus que nos tiene muy preocupados a todos y ha paralizado el país y el mundo. Queremos hacer a partir de ahora una serie de programas donde podamos ver cómo los pacientes que tengan ciertas afecciones anteriores a este virus pueden ser afectados por el COVID-19 o, dicho mejor, cómo estos pacientes podemos cuidarlos, sea para que no les dé la enfermedad, el virus, o una vez le dé, qué cuidado especial podemos darle a este tipo de pacientes. Los pacientes de enfermedades coronarias, sea que le suba la presión, como decimos nosotros vulgarmente, vamos a decir, hasta un paciente que tenga una operación abierta, de corazón abierto, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente que tiene problemas del sistema autoinmune como el lupus, por ejemplo, o un paciente desde diabético. Hay muchas enfermedades que afectan, hasta si es obeso, por ejemplo. Para eso hemos invitado en esta ocasión a una ecocardiografista, a la doctora Jovanka Abreu, quien nos hablará sobre este tema. Bienvenida, Jovanka. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Jovanka Abreu, yo soy cardióloga ecocardiografista. Para mí es un honor tener el acceso a esta conexión virtual de manera que pueda presentarles algunas de las preocupaciones que han surgido alrededor de esta pandemia del COVID-19, en donde originalmente, aunque se presumía ser solamente un virus con un comportamiento convencional similar al de los procesos gripales, con grados desde leves hasta graves, afectación pulmonar, desde principios de la pandemia se han visto afectaciones que son catastróficas sobre el sistema cardiovascular. Donde sea que haya un vaso sanguíneo, pequeño o grande, el COVID ha producido situaciones fatales sobre el corazón, sobre los vasos cerebrales, sobre los vasos renales. De ahí que se habla de su falla o daño multiorgánico asociado a la serie de eventos que se producen asociados a la respuesta inmunológica e inflamatoria que él produce. Entonces, en el escenario de los pacientes con enfermedad cardiovascular previa, que ya es conocido que esto le confiere al paciente, independientemente de la edad, un factor de riesgo adicional para tener complicaciones fatales asociadas al COVID. También se ha visto en un porcentaje alto de los pacientes que los pacientes que caen en la fase 3, sobre todo, que es donde pueden ocurrir estos fenómenos asociados a injuria cardíaca, aún pacientes que no tienen enfermedad del corazón pueden desarrollar afectaciones del corazón asociada a esta enfermedad del COVID-19. Y eso lo hace por distintos mecanismos que tienen que ver con la afectación directa de la entrada del virus a las células, con la respuesta propia inmunológica que se produce en nuestro sistema inmune al liberar algunas sustancias inmunológicas y la presencia de algunos linfocitos que median que pueda ocurrir esta lesión sobre algunas estructuras vasculares, en este caso el corazón, y una respuesta inflamatoria exagerada que produce el COVID sobre las sustancias que son inflamatorias, sobre todo la citoquina, provocando lo que se conoce como la tormenta de citoquina, que provoca una inflamación excesiva a todos los niveles, incluyendo las células miocárdicas, en este caso, pudiendo provocar miocarditis a nivel de los vasos sanguíneos, por ejemplo, en el escenario de presencia de placas de grasa dentro de los vasos sanguíneos coronarios, incluso los cerebrales también, promueve la ruptura de estas placas, provocando incluso la ocurrencia de infartos agudos al miocardio y provocando también a nivel del sistema cerebrovascular infartos cerebrales, que lo han visto mucho los neurólogos como presentación inusual, pero muy frecuente de los pacientes que tienen COVID, y la afectación primaria que se conocía, que era la afectación del síndrome de distrés respiratorio a nivel pulmonar, se vio desde el principio que estaba acompañada de fenómenos de tromboembolia pulmonar y microtromboembolia
pulmonar, exacerbando, por ejemplo, los síntomas respiratorios, porque el tromboembolismo pulmonar produce lesión al pulmón que por la isquemia que produce sobre el pulmón puede tener desenlaces muy fatales. Entonces, en esta ocasión vamos a estar hablando de los mecanismos por los cuales el corazón se ve afectado en el escenario del COVID, tanto en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular conocida, como los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular y la respuesta al ingreso del virus en su sistema puede hacer que tengan desenlaces fatales cardiológicos. Jovanka, este virus, del todo desconocido hasta que surgió, no se sabía que realmente podía tener una respuesta inflamatoria al principio, cuando apenas estaba en China, y no se tomaban estas medidas de desinflamatorios y otros medicamentos que ya componen lo que es un protocolo definido hasta cierto punto, porque nada es probado con el COVID. De manera que sí decían que las personas con problemas o de cierta edad tenían mayores problemas dado pues el deterioro normal de su organismo, pero no porque afectara precisamente con una embolia, un infarto cerebral, con inflamaciones. Esto ya se sabe. Entonces, ¿cómo ha variado, antes de entrar ya en personas que tienen esta patología cardíaca, cómo ha variado la interpretación del COVID y cómo toca a los pacientes cardíacos? Bueno, como decía al principio, los pacientes que eran catalogados como de alto riesgo eran los pacientes que se consideraban con enfermedad cardiovascular ya conocida. Esto, lógicamente, sí tienen un sustrato que los predispone a hacer estas complicaciones del corazón por la propia afectación del COVID, pero hay pacientes que no tienen enfermedad estructural, que son jóvenes inclusive, que han desarrollado afectación cardíaca, por ejemplo la miocarditis, que suele ser una inflamación difusa del músculo cardíaco y que produce una falla cardíaca asociada a esta inflamación del músculo cardíaco, y se ha visto que hay casos de miocarditis incluso fulminante, en donde el paciente ha tenido un comportamiento catastrófico con la necesidad de ventilación mecánica y asistencia ventricular inclusive en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha pasado desde el principio hasta ahora es que, por ejemplo, en Wuhan sí se dieron cuenta. La ventaja relativa de que esto ocurriese en China fue que al tener recursos médicos como protocolo de investigación en la etapa inicial, a los pacientes se le hacían todos los marcadores inflamatorios. Y dentro de esos marcadores inflamatorios se hacían pruebas que eran pruebas que detectaban lesión miocárdica, como la troponina, la CKMB, y se podía valorar también por la realización de resonancia magnética, no solamente de cráneo, sino de tórax, la inflamación o el edema en el corazón asociado a la infiltración que produce el virus provocando la miocarditis. Entonces, en ese escenario se vio desde un principio que el corazón era vulnerable a tener afectación cardíaca en pacientes incluso que no tenían previamente, y eso cambió incluso el protocolo de manejo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el manejo de un paciente con una enfermedad que se supone que es viral simplemente y que no todos los casos van a llegar a desenlaces fatales, el tratamiento es sintomático. O sea, el tratamiento en esa época, en el momento en que inicia el virus, era dando tratamiento para manejo de los síntomas e ir resolviendo cada situación sobre la marcha. Ahora bien, cuando se han ido presentando estas complicaciones asociadas a la miocarditis, por ejemplo, y las afectaciones sobre el pulmón, evidenciadas por los estudios de laboratorio, los estudios de imágenes que se han ido realizando, entonces vieron que necesitaban hacer otras intervenciones. De ahí que surge el uso de algunos antimicrobianos, sobre todo los que se usan como la ivermectina en la actualidad, el uso de los esteroides, el uso de los inmunomoduladores, el uso, por ejemplo, de medicamentos como la hidroxicloroquina, que es ampliamente usado para moderar la respuesta inmunológica en pacientes que tienen, por ejemplo, lupus eritematoso. En el escenario entonces de la evidencia de que había daño al corazón, se comenzaron a implementar medidas de soporte que tuvieran que ver en ese momento con resolver la falla cardíaca aguda que provocaba la miocarditis, por ejemplo, o resolver según los protocolos
con bioseguridad que se pudieran de los eventos coronarios que se produjeron para ese entonces, porque algunos pacientes, asociados a la cascada de eventos inflamatorios que provoca el COVID, si tenían alguna plaquita en una coronaria, rompieron esa plaquita, formaron un trombo, tuvieron un infarto agudo al miocardio. Y se tuvo rápidamente sobre el terreno que definir cuáles iban a ser los protocolos de abordaje de esos pacientes en el escenario de un infarto agudo al miocardio para llevarlo a una sala de hemodinamia a hacer un cateterismo, o cómo resolver los casos de las miocarditis que se producían manejando el tema de la falla cardíaca, pero lo que sí ha estado establecido es el manejo protocolar de los fármacos que se usan para modular esa respuesta inflamatoria excesiva que produce el COVID, usando los inmunomoduladores que se utilizan en el país en la actualidad, por ejemplo, como el inhibidor de la interleuquina C, que es una de las sustancias inflamatorias, una citoquina, como el tocilizumab, y el uso actualizado de los protocolos con manejo de ivermectina, que anda a otros niveles con el uso, por ejemplo, de la colchicina, en donde se están haciendo pininos en otros países, y incluso aquí de forma por experto, con la experiencia de experto, para ver cuál es la respuesta inmunológica que tienen estos pacientes usando estos medicamentos. Doctora, es interesantísimo todo esto que está explicando. Entonces, volvamos un poquito para atrás. Ya ustedes ven que muchas personas me preguntan en la calle, bueno, pero ¿por qué a una persona reacciona de una forma y otra reacciona de otra? No, a veces no sabemos que tenemos tal vasito, como dice la doctora Abreu, tal placa, y esto con la inflamación reacciona de esta manera. De manera que usted puede creer que está totalmente sano y tener alguna lesioncita que quizás nunca se iba a manifestar, y con estas inflamaciones salir y pasar esto que dice la doctora Jovanka Abreu. Entonces, primero, doctora, para que nos vayamos ubicando en todo lo que son, primero las etapas y segundo el tipo de paciente. En el caso de que ya el paciente viniera con un daño cardíaco, ese paciente debe de medicarse más que uno que no lo tenga. Porque se dice, no, solamente esta enfermedad, este virus solo se medica si tengo suficientes síntomas. Pero una persona que tenga presión alta, qué sé yo, infartitos cerebrales, una operación corazón abierta, o sea asmática, o tenga problemas del sistema autoinmune, debe de comenzar a medicarse antes de aparecer los síntomas una vez esté positivo. Miren, el protocolo, para que más o menos me entiendan, el COVID tiene 3 fases de respuesta inmunológica. En la fase 1, que se supone que ocurre en la primera semana de iniciados los síntomas leves, los síntomas van a ser constitucionales. Cuando hablo de síntomas constitucionales me refiero a los síntomas que se producen normalmente asociados a todos los virus gripales, que es tener algún malestar general, fiebre, artralgia, y los síntomas que son no convencionales, que ya se han descubierto que puede tener el COVID, como que se pierda el gusto, el olfato, que haya dolor de cabeza, dolor articular y la fiebre, ¿verdad? En la etapa 2, que es la etapa en donde se ve la injuria al pulmón, pueden ocurrir las afectaciones pulmonares desde leve hasta más severas. En algunos pacientes la tos, la dificultad para respirar leve y algunos casos que caen en el propio síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, en la tercera etapa, que es donde se suele ver la afectación miocárdica, es un paciente que ha estado tan expuesto a sustancia inflamatoria y que la tormenta de citoquinas permanece activo en él, que ya hay órganos terciarios, ¿verdad? Que no son los que son el target en teoría primario del COVID, que se ven afectados como el corazón y en todas sus manifestaciones producirse un evento cerebrovascular o un evento coronario agudo, ¿verdad? El problema con el COVID ha sido que en todas las enfermedades hay ampliamente estudios de investigación, se saben cuáles son los protocolos de manejo, pero el COVID uno tiene que ir dando no palo a ciegas, sino ir resolviendo cada situación sobre la marcha. De manera que el paciente que inicialmente tiene síntomas muy leves de la enfermedad, el soporte que se da son soportes para el manejo y control de los síntomas. Aunque en la actualidad se ha establecido que para evitar que un paciente con síntomas leves caiga en estrés, se deben usar los medicamentos como la ivermectina,
Básicamente, los medicamentos para el manejo de los síntomas constitucionales, algunos casos se usan vitamina D, vitamina C, antialérgicos inclusive, y en algunos casos se utilizan los esteroides que controlan la respuesta inflamatoria que podría tener el virus si el paciente pudiese llegar a la etapa 3. Pero uno no tiene la certeza de qué paciente va a responder y llegar a la etapa 2 o a la etapa 3, porque eso depende de varios factores. Número 1, el sistema inmunológico del paciente, ¿cómo está? Número 2, las comorbilidades que ese paciente tenga que lo predispongan a una respuesta inmunológica exacerbada. Y número 3, la cantidad de carga viral que entra al paciente cuando él se contamina. De ahí la importancia, y hay gráficos que son muy didácticos en ese sentido, con relación al tema del uso de las mascarillas y qué mascarilla usar. Porque no es lo mismo que si usted se contagia, adquiere una carga viral leve, a que la carga viral sea muy alta, porque usted está interactuando con una persona que tenga el virus, probablemente no tenga síntomas, pero que usted esté muy cerca y esté descubierto de su cara, ¿me entiende? Sí, Entonces, sí. en ese sentido, no se sabe el paciente que puede llegar a la fase 3, porque ya ni siquiera se ha caído en la estigmatización de tú sí y yo no, porque se han visto casos de pacientes jóvenes que no tienen comorbilidades, que en teoría tienen un sistema inmunológico competente, que caen en ventilación médica. ¿De acuerdo? Entonces, el protocolo establece que dependiendo del momento en el que se haga el diagnóstico, se deben usar medicamentos que controlen la replicación del virus, como los antimicrobianos, y número 2, que bloqueen la respuesta inflamatoria que él puede tener. O sea que sí, la respuesta inflamatoria sí se debe los desinflamatorios son desde el principio, que no, como dicen... Pero realmente lo que se usan como antiinflamatorios es el acetaminofén. El acetaminofén, el ibuprofeno. El ibuprofeno o el acetaminofén se utilizan en el escenario del manejo de los síntomas constitucionales. Pero los esteroides, porque de hecho en el protocolo se ha manejado con algunos esteroides vía oral, se utilizan en los pacientes dentro del protocolo para evitar que lleguen a la fase 3, que es la fase inflamatoria. Desde el principio, entonces, se están usando los esteroides. Exactamente. No en todos los casos, en pacientes de mayor riesgo. Entonces, doctora Jovanka Abreu, también todos los médicos hacen hincapié en qué tanto responderá nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, veo que una de las características también que hay es que este virus disloca nuestro sistema inmunológico, que se vuelve loco como si tuviera una enfermedad de autoinmune y ataca y provoca que ataque nuestro propio cuerpo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan bueno es entonces que nuestro sistema inmunológico sea muy activo? Si después tienen que darme inmunosupresores, si luego tienen que darnos inmunosupresores para controlar que no le hagamos daño a nuestro propio cuerpo. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente. Amigos, continuamos con la doctora Jovanka Abreu, ecocardiografista. Ella nos habla sobre cuáles son las consecuencias en nuestro organismo del COVID-19. En este caso, específicamente sobre nuestro sistema cardiovascular. Dos cosas. Primero, los pacientes que están afectados de un problema cardiovascular, ¿qué hacer? Y otros pacientes que hasta el momento no saben que tenían alguna plaquita, algo pequeño, y esto desemboca con este virus en un problema cardiovascular que incluso podría poner en riesgo su vida. En el segmento anterior le dejé a la doctora Jovanka Abreu en el aire una pregunta y le preguntaba, doctora, hay muchos médicos y también personas, ciudadanos, que dicen, bueno, tengo que tomar la vitamina C, tengo que tomar la vitamina D, el zinc, tengo que subir mis defensas. Sin embargo, también he visto que en esta enfermedad se dan inmunomoduladores, o sea, que ponen más pequeño, para que se entienda mejor, que nuestro sistema de defensa, los soldados de nuestro cuerpo, los paraliza.
¿Por qué? Porque estos soldaditos de nuestro cuerpo con el virus se vuelven como locos y por querer matar al virus matan o dañan también alguna otra parte de lo que es nuestro sistema, nuestro corazón, nuestros pulmones, con estas inflamaciones y daña lo que es nuestro propio cuerpo. Entonces, yo no soy médico, entonces pregunto, ¿cómo es esto de que hay que, bueno, subir nuestra inmunidad a tal nivel que pueda pelear con el virus? Pero por otro lado, si nos da el virus, entonces nos regulan esta inmunidad para que no actúe. ¿Cómo es esto? Sí. Lo que nos pasa actualmente con el virus, hay muchas frases cómicas por ahí con relación a lo que se sabe y lo que no se sabe finalmente. Y el COVID ha venido a comportarse como si fuese un fantasma, que sabemos que está y no se ve. Sí. Vemos las consecuencias, ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener un sistema inmunológico competente, pero todavía no se sabe si nuestra respuesta inmunológica al tener el contacto con el virus y negativizarnos es suficiente para no reinfectarnos. Eso es lo primero. Se asume que existen varios tipos de cepa de COVID que hacen que, como él tiene capacidad para mutar, convertirse en otro virus, que ya no fue el que nos afectó antes, y por eso hay varias especulaciones incluso en torno a si lo que se encuentra como positivo en muestra de pacientes que ya han estado negativos son células muertas que el virus dejó y que están apareciendo como activas, pero que ya son propiamente células que murieron y que dejaron una respuesta, una memoria inmunológica ahí. Todavía eso no está claro. Que por eso podría ser que dure tanto positivo. Por ejemplo, aquel ciudadano italiano que duró como 2 meses, quizás fue simplemente que tenía ahí las IgG, como le llaman ustedes, y no era que tenía el virus vivo todavía. No, el virus era detectado como tal, porque lo que se le hacía era la PCR, no eran pruebas rápidas. Las pruebas rápidas hablan de inmunoglobulinas que quedaron como respuesta inmunológica, la M, que es la de infección activa, y la inmunoglobulina G, que habla de una memoria de contacto con el virus, pero a él se le hacían PCR. Lo que sí el CDC hace como 2 meses publicó fue que en algunos, sobre todo en casos que se hacían, en casos que salían positivos de nuevo en Wuhan, precisamente en China, veían que cuando hacían extendido de sangre periférica, lo que ellos encontraban en pacientes positivos eran células muertas del propio virus, que no eran células inmunológicamente activas, pero que sí tenían la capacidad de, como el PCR tiene que ver con la cadena de RNA de genética del propio virus, eso era lo que salía positivo y eran virus muertos, no con actividad inmunológica ni infecciosa activa. Pero eso tampoco está claro. Ahora bien, tener un sistema inmunológico pudiera evitar que nosotros llegásemos a etapa 3 o fase 3, donde ocurren los desenlaces más catastróficos. Pero lo que ocurre muchas veces, y es algo que no se puede predecir, es que mediado por los linfocitos CD8, la respuesta inmunológica, dependiendo de la carga viral que adquiera el paciente, va a ser proporcionalmente exagerada a esa carga viral. O sea que volvemos a la importancia de la carga viral, de protegernos. Por eso la importancia. La carga, hay 2 cosas importantes con respecto al virus. Número 1, que quien se vaya a contagiar, haga, si lo va a hacer, porque se presume que un porcentaje alto de la población va a tener contacto y se va a contagiar. Algunos cursarán asintomáticos, otros no. Pero que esos que estén asintomáticos no afecten a una población vulnerable, eso es lo primero. Y número 1, que el que se vaya a contagiar, si no tiene un sustrato que lo pone en riesgo, no haga una respuesta exagerada porque la carga viral que adquiera sea mucho. De ahí la importancia de lo que decía el presidente del CDC, que decía, si a partir de ahora, al menos el 90% de la población mundial usa adecuadamente la mascarilla, en un periodo inferior a 3 semanas, el virus pudiésemos controlar. Pero es porque si se infecta va a ser de una manera muy poquita, ¿verdad? En caso de que nos autocontaminemos o que haya algún contacto con el virus, si la carga viral no es alta en pacientes que tampoco son vulnerables, es muy probable
que no tengamos manifestaciones que sean agresivas. Pero tampoco eso está muy claro porque hay pacientes que ni siquiera saben cómo se contagiaron y que Claro, una carga viral fuerte, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con lo del sistema inmunológico? Se usan inmunosupresores una vez se ha evidenciado por la carga de interleuquina medible en sangre y los niveles de sustancias inflamatorias que se pueden medir en sangre, que el paciente está en una tormenta de citoquina. Entonces, en ese escenario es que se usan los inmunosupresores. Por eso, el manejo ambulatorio no incluye el uso de tocilizumab, sino en los pacientes que están más graves, que tienen una respuesta exagerada y que están cayendo en el síndrome de distrés respiratorio o que tienen evidencia de una afectación pulmonar grave que lo podría llevar a ventilación mecánica. Ahí en esos pacientes sí se usan los inmunosupresores porque ya está claro por la evidencia de lesión a órgano diana, digamos en este caso el pulmón o el corazón en el caso que nos compete, pues se ha evidenciado que sí hubo una respuesta inmunológica exagerada que provocó una tormenta de citoquinas y que esa tormenta puede provocar un daño que lleve a la fase 3 al paciente. Doctora, el tocilizumab, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre correcto? Tocilizumab. Ajá. Primero que es un medicamento bastante caro y me dicen que ha empezado a escasear en el país, ¿es cierto? Sí, eso es así. Eso es así porque la pandemia es mundial. Claro. No es de República Dominicana, nosotros no fabricamos el fármaco y en la etapa inicial, cuando se comenzó a traer al país, aunque en el país hay todavía, sí, la preocupación actual es que el sistema de salud colapse. Y no que se afecte a mucha gente, sino que todo el que se infecte requiere ingreso y que de ese que requiere ingreso, el porcentaje de gente que necesite el inmunosupresor sea muy alto. Ahí es donde está el problema. Más o menos, ¿como qué porcentaje de los que han ido, de los que han pasado a la fase 2 han necesitado este inmunomodulador? Mira, la letalidad en el país a la fecha, según algunos estudios estadísticos que llevan algunos médicos incluso locales, cae dentro del rango bajo para mortalidad asociada por el virus en proporción a la cantidad de infectados y de pacientes que han sido admitidos, que es un aproximado de 1.8%. Ahora bien, se ha visto que de esos pacientes que están ingresados, un porcentaje alto, alrededor del 8%, del 8 a 10% ha necesitado el uso de inmunosupresores. Entonces, es tan alto costo y que además está escaseado, podría caer en el riesgo de que si hay una propagación masiva, como está ocurriendo, que la curva se ha disparado súbitamente, sobre todo después de las últimas 2 semanas, entonces podría caerse en el riesgo de que no solamente en función a ocupación de camas, sino que en relación a los recursos para administrarle al que esté ingresado, el sistema de salud colapsa en ese sentido. Doctora, el Remdesivir, que es una droga que no la hay en el país, que se pudiera usar en la primera fase de la enfermedad, podría cortar, dicen que... Ajá, pero sin embargo no tenemos este medicamento. En otros pacientes se está trabajando con él y ha dado muy buenos resultados. Sí, en Estados Unidos ya se ha utilizado el Remdesivir con muy buenos resultados. El problema es que tanto en Estados Unidos como aquí se ha calculado que el costo aproximado oscila entre los $4,000 y $5,000. De manera que en el país, hablarte de que usaran un paciente, por ejemplo, ambulatorio, al que tú no vayas a ingresar o al que ingreses que no tengas síntomas graves, proveerle el medicamento sería muy costoso y el sistema de las ARS ni del bolsillo del paciente lo soportaría. Ahí es donde está el problema. Entonces, en ese sentido, aunque se está tratando ya de traer al país porque hay información no oficial de que eso está pasando, habría que ver el escenario en el que se va a usar y los pacientes que podrán tener acceso a él. De hecho, desde el principio, algunos médicos tenían dentro de su protocolo, desde muy inicio de la pandemia, el uso del Remdesivir, porque se vio que la replicación del virus era fácilmente frenable con el medicamento. Y se ha sacado de los protocolos en la actualidad.
En lo que ha pasado en la actualidad es que eso se quedó en el país de las maravillas. Entonces en Estados Unidos sí se puede usar porque tienen el recurso para invertirlo en algunos pacientes, pero en esta latitud todavía no ha llegado el medicamento. Doctora, creo que usted tiene unas gráficas ahí muy interesantes que quisiéramos compartir con nuestros televidentes. Vámonos a la pausa en lo que la compartimos y volvemos para hablar sobre ellas. Volvemos. Continuamos con la doctora Jovanka Abreu y le pedí a la doctora que compartiera unas gráficas para que nos explique cuál es el comportamiento del virus en pacientes con problemas cardíacos o en los que provoca estos problemas cardíacos. Adelante, Jovanka. Bueno, como les comentaba al principio, cuando se escucha es diferente a cómo se ve. Yo les decía que el virus tiene la capacidad de afectar de forma directa su presencia como virus. Y aquí vemos en esta imagen cómo de forma directa el virus puede provocar daño sobre órganos diana, sobre todo en el caso que nos compete, que es en el corazón. Y cuando lo hace de forma indirecta, lo hace mediado por 4 fenómenos que tienen que ver con la respuesta inmunológica, con la tormenta de citoquina de la que tanto les he hablado, con el síndrome de distrés respiratorio que provoca una hipoxemia que se define como una reducción de la cantidad de oxígeno en sangre, y esto provoca a su vez un desbalance cardiometabólico en donde el aporte con relación a las demandas del corazón están reducidas, y eso hace que el corazón reciba menos cantidad de nutrientes y menos cantidad de oxígeno, comportándose como si estuviese ocurriendo un infarto. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que va a haber daño al miocardio, va a haber un fenómeno que se llama disfunción del endotelio, que es una disfunción de la capa interna de los vasos sanguíneos, pudiendo provocar en el paciente que tiene una placa de grasa en una arteria coronaria o cerebral, la ruptura de una placa con la formación de un trombo y la ocurrencia de un síndrome coronario agudo, también tromboembolismo, que pueden ser sistémicos o pulmonares, y en este caso puede ocurrir como consecuencia la miocarditis por la inflamación aguda que ocurre en el daño miocárdico, la ocurrencia de arritmias que pueden costarle la vida al paciente, como les decía, por la disfunción endotelial, la ruptura de una placa, ocurrir un síndrome coronario agudo o un infarto, la falla cardíaca, el evento cerebrovascular o stroke, y los eventos de tromboembolia periférica, tanto pulmonar como de venas periféricas. Ahora bien, ¿qué ocurre en este paciente de forma directa sobre el corazón? Que puede estar esta respuesta inmunológica, como les decía, mediada específicamente por la liberación de estas interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Esta tormenta de citoquinas promueve una respuesta celular inflamatoria en los órganos a los que afecta directamente el virus, provocando como si fuese una inflamación y una alteración del funcionamiento celular, sobre todo a nivel del corazón, pudiendo ocurrir la miocarditis, el evento cerebrovascular, el evento microvascular periférico, la ruptura de una placa con formación de un trombo, y todo esto mediada por una serie de fenómenos que tiene que ver con las células T, que son los linfocitos de la defensa, los guardias que nos defienden, y la tormenta de citoquina con la liberación de estas interleuquinas, principalmente la interleuquina 6, que para nuestra suerte y gracia ha sido una de las sustancias que se ha podido modular con el tocilizumab. Sí. También cuando nosotros tenemos esta lesión miocárdica, uno de los marcadores que se puede hacer en sangre en el paciente para saber si esto está ocurriendo es la medición de la troponina, de la CK y la LDH, y saber si el paciente está cursando con una lesión miocárdica aguda. Esta es una ilustración que explica perfectamente cómo ocurren estos fenómenos, la ruptura de una placa en el escenario de un paciente con una placa de grasa preexistente, la alteración del aporte y la demanda del miocardio, porque va a haber una reducción del
del componente de oxígeno y las demandas metabólicas van a estar aumentadas por el proceso inflamatorio agudo. Y en la mayoría de los pacientes, cuando hay hipotensión, como la hipotensión provoca una reducción del aporte sanguíneo al músculo, esto también va a colaborar con que haya hipoxia sobre el tejido miocárdico y la lesión directa sobre el cardiomiocito, o sea, la célula del músculo cardíaco que se va a ver afectada. Hay un fenómeno muy importante también, Mónica, que es bueno mencionar y es algo que se está investigando. Hay una miocardiopatía por estrés que se llama convencionalmente síndrome del corazón roto, cardiomiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo, que normalmente se ve en pacientes que están expuestos a mucho estrés emocional. Pero ¿qué está ocurriendo en el caso del COVID? Que se ha visto que hay pacientes en los que la lesión miocárdica se está comportando como un síndrome de Takotsubo o un síndrome del corazón roto, como es convencionalmente descrito. Y estos pacientes también hacen afectación miocárdica teniendo una falla cardíaca asociada a la misma. De manera tal que el COVID no es un asunto de niños, es un asunto muy serio. El órgano que define la vida es el corazón y el corazón también está afectado. El problema es que nosotros desde el principio y todavía en la actualidad se tiene el concepto de que la afectación del virus es solamente hacia el pulmón y que solamente se van a ver afectadas las personas que tienen un sustrato de enfermedad pulmonar o que tienen una edad avanzada o que son hipertensos solamente. Cualquiera puede tener una respuesta inmunológica exagerada, hacer una tormenta de citoquinas que afecte a varios órganos, lo que se llama daño multiorgánico. Y por eso es que hay que tener en cuenta estos fenómenos para saber la complejidad del virus con el que estamos lidiando. Muy importante esto que ha explicado la doctora Yobanka Abreu. Señores, cualquiera puede hacer una tormenta de citoquinas y no tener en el momento ninguna enfermedad visible, ni del corazón, ni diabetes, ni ser obeso, así como hay muchas personas que han pasado este virus sin grandes precariedades, sin grandes contratiempos, vamos a decir. Hay otros que han muerto, aún siendo muy jóvenes. Doctora, ¿qué nos aconseja entonces a los distintos tipos de pacientes, a los más jóvenes, a los más viejos, a los más gordos, a los que están enfermos del corazón, de diabetes y demás? Realmente las recomendaciones son las mismas que ha establecido la OMS con relación a los protocolos de bioseguridad. Mantener el distanciamiento social, el uso obligatorio de las mascarillas y el uso correcto de las mascarillas. Cuando se usan las mascarillas de forma inadecuada o se reusan mascarillas que no confieren protección, el paciente está igual de expuesto que como si no las usase. Si logramos tener estos protocolos de bioseguridad, incluyendo el lavado de manos, evitar salir a sitios donde hay conglomeraciones y proteger a los más envejecientes, yo pienso que pudiésemos controlar la propagación rápida del virus. Lo segundo, con relación a los pacientes que tienen y no tienen enfermedad cardiovascular, hay que saber que existen edades de corte para definir los pacientes de más riesgo, que son los 65 años, tengan o no tengan enfermedad estructural del corazón. Los pacientes que están por debajo de esa edad, sobre todo los más jovencitos, que son los que más se exponen y los que más contagian a la población vulnerable, tienen que cuidarse también porque hemos visto un fenómeno muy común que lleva al paciente a ventilación mecánica, es el uso del tabaco, el uso de la juca y el uso de los cigarros electrónicos. Estos pacientes, la mayoría de los que son jóvenes, incluso por debajo de los 30 años, están cayendo en ventilación mecánica. Los pacientes obesos, un porcentaje altísimo de los pacientes en ventilación mecánica son pacientes con obesidad superior al grado 2 y 3, que como hemos visto incluso en casos de figuras importantes mueren en ventilación mecánica solamente por el hecho de ser obesos. En los pacientes diabéticos tiene que haber control estricto de la glicemia, porque los pacientes que tienen descontrol de la glicemia en sí mismo, el descontrol de la glicemia provoca una disfunción endotelial que empeoraría en caso de tener el COVID-19. Los pacientes hipertensos tienen que tener control estricto de su medicación y control estricto de la presión, mantener el contacto con su cardiólogo de manera que ante cualquier eventualidad la asistencia sea oportuna y temprana.
Y en los pacientes que tienen enfermedad estructural del corazón, dígase pacientes que han sido operados de bypass coronario, pacientes que han sido intervenidos por intervención coronaria percutánea, o sea, el cateterismo por una enfermedad coronaria, los pacientes que tienen falla cardíaca, son pacientes que deben conservar su permanencia dentro de casa, de no ser obligatorio que salgan a trabajar, o en el caso que sea obligatorio salir con el doble de las medidas de seguridad, porque son pacientes que en sí mismos, por las comorbilidades que tienen, son muy vulnerables. Cuando nos dice, doctora, salir con el doble ponernos una doble, por ejemplo, la mascarilla y la mascarilla plástica también arriba, lavarnos más las manos, ¿a eso nos referimos? Se supone que los pacientes convencionales, ¿verdad?, deben salir con una mascarilla puesta. Y el uso de guantes todavía no está claro si es más perjudicial que beneficioso, porque la gente usa los guantes y mete la mano en una palomita. Claro. La cara con los guantes contaminados. Yo veo mucha gente con la piel muy expuesta. ¿De acuerdo? O sea, el paciente que tiene más factores de riesgo debe estar más cubierto. Porque acuérdese también, largas. La mucosa oftálmica también, el ojo es una vía de entrada, por eso nosotros usamos el face shield y usamos también los lentes de protección ocular, porque eso es una vía de entrada. Sí. Usar la mascarilla correctamente, por favor, no tocarse la mascarilla, no quitarse la mascarilla para comer en ambientes donde hay personas. O sea, esa es una de las cosas que está haciendo que no nos contagie otra persona, sino que nosotros mismos. Y ahí es donde está la... Bueno, la verdad es que mucha información importante, mucha información fácil de digerir, entender cómo funciona este virus, cómo nos puede llevar a la muerte o también cómo si hay vamos a decir, un accidente que nos contagiamos sea pues con la menos carga viral posible. Gracias a la doctora Jovanka Abreu por estar aquí, ecocardiografista, por estar aquí dándonos estos consejos tan interesantes. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima entrega.